A usted le han hecho varias preguntas de geopolítica, de Centroamérica y del mundo, pero pocas veces lo hemos escuchado hablar de Cuba. En esta ocasión queremos que nos haga su reflexión de cómo ve el proceso, ese proceso del socialismo de Estado cubano. ¿Cómo no? La Revolución Cubana está en la mesa de noche de todos nosotros. Es decir, es un proceso muy cercano y muy adentro de nuestro cerebro y de nuestros corazones. Claro, en el mundo de hoy hay un proceso de construcción de nuevas correlaciones de fuerzas y también de construcción de nuevas maneras de entender la realidad y la realidad del mundo. Cuba, como revolución, necesita hacer las adecuaciones necesarias que permitan la renovación imprescindible. Pero en la renovación hay dos tiempos. Están los elementos que hay que renovar y los elementos que hay que conservar. En esa dialéctica entre estas dos cosas se juegan el corazón de la revolución. Gente como yo, estamos seguros que Cuba sabrá tomar las medidas de adaptación sin renunciar a las esencias del proceso revolucionario. Eso en el mundo es una decisión que requiere buenos nervios y buenos cálculos. A mí me parece que los dirigentes de la Revolución Cubana están en eso y están en este juego. Es una buena noticia. Ok. También de otro proceso que casi no se le hace preguntas en El Salvador, pero que a nosotros nos interesa, porque ya hemos conversado de Honduras, de Nicaragua, de México, pero no lo hemos escuchado hablar acerca de Colombia. Sabemos que las FARC se sometieron a un proceso llamado de acuerdo de paz o falsamente llamados acuerdos de paz. Se encuentra el otro grupo también guerrillero que va encaminado a eso. Pero las FARC se enfrentaron a la vida electoral y política y descubrieron una Colombia que a lo mejor no se habían dado cuenta que existía. La gente de la FARC negoció con una parte de la burguesía colombiana el fin de la guerra. Eso nada más fue lo que negoció la FARC con la burguesía a la que pertenecía Santos. Fin de la guerra. Esa negociación no implicó en ningún momento el fin del conflicto. Es que es parecido a lo que ocurrió en El Salvador. Nosotros negociamos el fin de la guerra civil y algunos retoques al sistema político, algunos retoques fundamentales, pero no negociamos nada relacionado con el conflicto. Entre guerra y conflicto hay una relación de continente y contenido. El conflicto es el gran continente y la guerra es uno de los contenidos. Si se quiere, el más sonoro, el más vistoso, el más conocido. En Colombia, la FARC negoció eso. El fin de la guerra entre la FARC y el Estado colombiano, dirigido por la burguesía a la que pertenece Santos, nada más. En esa negociación no se tocó la guerra de las autodefensas, que expresa la guerra de otro sector desde la burguesía, dirigida por Uribe, abundantemente poderoso, ni la guerra del ELN, que es otro tipo de guerrillas.
ni la guerra en general de la poderosa burguesía colombiana en todas sus formas y el pueblo de Colombia. Pero la firma de ese acuerdo con la FARC fue la señal para el estallido de una guerra sangrienta entre esas burguesías colombianas y los dirigentes de masas. El pueblo de Colombia tiene un alto nivel de organización y una alta capacidad de lucha de masas. Esa burguesía colombiana está golpeando justamente la cabeza de ese movimiento social. Si yo fuera de esa burguesía, diría, es correcto. Le están quitando la base al movimiento social. Ahora bien, en Colombia, ¿hay un proceso de paz? No. Y uno ha de preguntarse, ¿qué entendemos por paz? Esta es una palabra muy complicada. Pero uno entiende que hay paz en una sociedad cuando la inmensa mayoría de los dominados acepta, entiende, digiere y cumple la política, los intereses, la filosofía de una minoría dominante. Cuando los dominados aceptan esa política, entonces los dominantes dicen que hay paz. Cuando los dominados no aceptan la política de los dominantes, entonces los dominantes declaran que hay guerra. Este es el juego entre estas dos figuras. En Colombia hay una guerra muy sangrienta, quizás la más sangrienta. A uno le resulta extraordinario que en esas circunstancias el ELN siga negociando. Porque la experiencia de la FARC es alucinante. Se hicieron un partido político, pero ¿en qué circunstancias la FARC va a competir electoralmente, que es un terreno dominado por los partidos poderosos de la burguesía colombiana? Lo hizo y le fue muy mal. Le fue muy mal. ¿Se imagina uno cómo estarán las cabezas de esa burguesía en este momento? Y las cabezas de la gente distinta en este momento en Colombia. Es un momento muy dramático. Muy bien, perfecto. Si ves un tema de profundizar y seguir en la investigación social. Pues, mire, Dagoberto, ¿usted considera que López Obrador va a poder jugar un papel político interesante en México, conociendo México que dentro de ese país viven 4 países, del primer mundo, segundo, tercero, hasta el cuarto mundo? Una sociedad totalmente enfrentada en sí misma, llena de todo tipo de conflictos, no solo el narcotráfico, que es un paragobierno, sino también todas las desigualdades que claro. existen. ¿Cuál es la señal o qué podríamos esperar de algún mensaje político de López Obrador? A López Obrador le llevó más de 15 años construir una correlación de fuerzas que le permitiera derrotar al PRI o derrotar al PAN, si el PAN hubiera sido 15 años, más de 15 años. López Obrador usó para eso varios vehículos, hasta que llegó el momento en donde el descrédito del partido gobernante llegó al nivel más alto. El desprestigio y la pérdida de autoridad del presidente de México alcanzó un nivel total. La soberbia del gobierno de Estados Unidos con relación a México llegó a niveles ofensivos. En ese escenario, López Obrador plantea una serie de puntos programáticos que todo indica
que responden en este momento a las preguntas y necesidades de la gente mexicana, a las clases medias y a los sectores populares. Y él ha empezado por cosas aparentemente pequeñas, como la reducción de los salarios, la disolución de la seguridad del presidente, la residencia del presidente. Ojo, en temas como en la construcción del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que son temas sanguinolentos, ahí te involucra esa comunidad de San Salvador Atenco que ha luchado tremendamente. López Obrador dice, vamos a consultar y la gente va a votar y vamos a hacer en ese caso lo que diga la gente. Ahora bien, es que cuando hablamos hoy de México, hablamos de ese vecino imperial que está en dificultades en tanto imperio porque ha perdido su hegemonía. Pero México está al otro lado. En la medida que López Obrador sepa, nos parece a nosotros, convocar a la gente, cultivar la esperanza en la gente y cultivar la confianza de la gente en sus propias fuerzas, con movilización, con organización, con formación, esa medida podrá cumplir un programa digno del respaldo de la gente. Por ahora, la gente afirma que estamos dando un gabinete de gente muy capaz y gente muy comprometida. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Eso nos llena de muchas esperanzas. Y también confianza. Claro. Bueno, siendo usted un hombre que siempre ha sido optimista, hoy pasemos a los argumentos de El Salvador. Bueno, la gente que se está incorporando también pueden hacer sus preguntas, pueden escribirlas y yo se las transmito a Dagoberto. Pasemos a El Salvador. Dago, ¿cómo se encuentra el movimiento popular en El Salvador o el movimiento social? Después de más de 30 años de que se firmó el fin de la guerra civil, esta es la primera vez en que el pueblo da muestras de movilización, de confianza, de despertar y de pasar a niveles útiles de organización. Aquí estamos hablando de un estado de ánimo, Toda esa participación de la gente es multicolor. Es un movimiento social, que trabaja por convertirse en movimiento político y que aspira, en tanto movimiento político, a ser movimiento popular. Es la primera vez que en 30 años esto ocurre. ¿Y cómo ocurre? Ocurre en la cresta de un proceso de acumulación de ofensas, de robos, de corrupciones, de incapacidades y de uso del aparato del Estado en beneficio de pequeños grupos partidarios. Toda esa acumulación coincide con la acción de un grupo de la pequeña burguesía empresarial a la que pertenece Bukele. Pequeña burguesía empresarial. Aquí hay que establecer un distingo. La guerra civil fue pensada, organizada, dirigida en los frentes de guerra y finalizada políticamente por nosotros que éramos pequeña burguesía intelectual, universitarios, muchachos y muchachas salidas de los institutos nacionales en los distintos lugares del país. Este grupo actual es pequeña burguesía. Se trata de gente
clasísticamente más clara que nosotros. Nosotros nos enfrentamos a la dictadura militar de derecha de la época. Y el resultado de 20 años de guerra, ustedes lo encuentran en el artículo 212 de la Constitución, donde se establece que la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. El fin de la Fuerza Armada como clase gobernante. Esta es la consecuencia de la guerra civil. Muy bien. Y este grupo de la burguesía empresarial, ¿a qué se enfrenta? ¿A un grupo oligárquico todopoderoso? Todopoderoso. Y a un grupo empresarial partidario. No olvidemos que los partidos políticos se han convertido en empresas altamente especializadas para usar el aparato del Estado en beneficio de sus negocios. Esta oligarquía dominante, poderosa, y este grupo de empresarios cierran el paso a todo sector que intente hacer negocios. Muy bien. Este bloque empresarial de la pequeña burguesía choca por eso con este bloque. Observemos que hasta ahora Bukele no ha planteado nada programático y habla muy poco de política. Y de cosas administrativas que tienen que ver con el tribunal y que tienen que ver con los otros partidos, que es lo menos político. Observemos además que la gente sabe muy poco quién es Bukele. Sabe muy poco de su pensamiento y también de su pequeño grupo. Aquí estamos relacionando dos cosas diferentes. Uno, la gente organizada en el movimiento Nuevas Ideas y este grupo que son cosas diferentes. La gente organizada dice, este es el momento para librarse de Arena y del FMLN. Este es el momento. Los dos. Bukele es el instrumento. Aunque no sabemos mucho de él, pero ese es el instrumento. Ojo. Todo este fuerte tiene dos objetivos. Uno, impedir que Arena continúe en el gobierno, que Arena retorne al gobierno, e impedir que el FMLN continúe en el gobierno. Este es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es hacer posible una serie de transformaciones en la vida del país. Son dos cosas. Y conviene tenerlo bien claro y no perderlos en las sinuosidades de la lucha política. A eso vamos. A eso vamos. Muy bien. De eso se trata. Bien. Hay claro, dos preguntas. Dale. Vale. Hay dos preguntas que ya están saliendo aquí para que se las transmita. Dale, Giovanni Cigarán hace una pregunta, se la voy a leer textualmente. Pregúntele si él cree en la realidad de la política nacional para quitarle el monopolio de derechas e izquierdas. ¿Es válida la frase, el fin justifica los medios? Le hago la otra pregunta de una vez. Nuestro colega del periódico pregunta, Eric Presa, pregunta para Dagoberto Gutiérrez. El caso que Nayib Bukele es seguir lo mismo con el bipartidismo o será un cambio real? Sobre el fin justifica los medios. Eso no es así. El mismo Maquiavelo en El Príncipe no lo planteó rigurosamente así. Él planteó que hay diferentes medios para lograr un fin. Diferentes medios para lograr un fin. Recordemos nosotros que Maquiavelo llamaba virtud a la capacidad del político para
encontrar en medio de las dificultades la respuesta adecuada, la política adecuada. Ahora hay una relación inseparable entre un medio y un fin, pero nosotros somos de la gente que piensa que en la relación entre ética y política hay que tomar en cuenta poderosamente a la ética. Porque cuando la política pierde esa relación con la ética, se convierte en una trampa y en un negocio oscuro. La política es como comerse una tortilla tostada con queso seco. Forma parte de la relación de la persona con la sociedad, relación de la persona con su comunidad. Recordemos cómo en el mundo griego era obligación hacer política. Y los que no hacían política eran condenados a muerte. Mira qué tema. Claro, estamos hablando de Atenas, que era una pequeña ciudad amurallada, en donde todos los ciudadanos tenían que participar en las actividades para salvaguardar los intereses de todos. A eso le llamaban política. Si alguien estaba en la política, pues lo condenaban a muerte. Todos nosotros necesitamos participar en la lucha política. Y la ética es como el fundamento, porque en la política vos has de distinguir entre lo justo y lo injusto. Lo justo y lo injusto. Eso es diferente a la justicia. Es muy diferente. A lo conveniente y a lo inconveniente. No tenemos nada en contra de Maquiavelo, no. Maquiavelo era un patriota que entendía que ese montón de principitos de Italia debían hacerse a un lado para unificar todo eso. No estamos en contra. Pero pensamos que la política debe tener un fundamento ético. Ahora bien, en cuanto a Bukele, es que en todo esto hay riesgos. Nosotros estamos acostumbrados a líderes políticos como José Napoleón Duarte, por ejemplo, en la década del 70. Fíjate que Duarte no era ni un hombre de izquierdas, no. Duarte era anticomunista. Pero Napoleón Duarte estaba alineado con la lucha contra la dictadura militar. Era un opositor real. Y mira la pelea que dimos. Esto es en la década del 70 con la Unión Nacional Opositor. Luego, el coronel Ernesto Claramón, un coronel de caballería, anticomunista. Y mira la pelea que se dio. Excelente pelea. Pero hoy aparece un personaje como Bukele. Es otra cosa. Por eso en este proceso lo fundamental no es Bukele. Lo fundamental es la lucha de la gente, la organización de la gente, la movilización de la gente. Y la gente debe saber que las cosas fundamentales son las que se dan abajo y no arriba. Muy bien. Algunos amigos, Dagoberto, aquí en Europa me han preguntado qué ha pasado con el MNP. ¿Dónde está? ¿Cómo no? Es una buena pregunta. El MNP está trabajando en relación con la gente que está organizándose en nuevas ideas. Nosotros estamos con la gente. Estamos contribuyendo a su organización, a su movilización y a su formación. Los ojos nuestros son los ojos de la gente. El pensamiento nuestro es el pensamiento de la gente. Pase lo que pase. Ojo, Nuevas Ideas no está condenado a ganar fácilmente las votaciones de febrero. No está condenado.
Nunca es así. Nunca es así. Uno se lanza a una lucha y en esa lucha puede ganar o puede perder. Es que si no, este sería otro mundo. Pero además, todos ustedes deben saber que ese entendimiento con gana, ese juego de colores que se hizo, requiere mucha explicación, mucha información y un proceso de convencimiento. Cuando la gente se negó a votar por gana, eso es una buena noticia, porque eso indica la calidad de la gente organizada y nuevas ideas. No es una mala noticia, no. Con eso uno dice, tenemos gente de calidad. Ahora, cuando se dice, encima del color naranja, pongamos el color celeste, eso es parecido, y yo no sé cómo andan ustedes con Dios o con la Biblia hebrea, pero hay un ejemplo allí. Hay un ejemplo allí. Isaac, el hijo de Abraham, ya está anciano, está ciego, es el dueño de todos los bienes. Y ahí se tenía la costumbre del hijo unigénito. El hijo mayor era Esaú, que era cazador, y estaba cazando. Pero ahí estaba el hijo menor, Jacob. Y la mamá, Rebeca, le dijo al hijo menor, ponete el cuero que usa Esaú, para que tu papá, que está ciego, te toque y toque la piel que usaba Esaú. Y piense que sos Esaú, que era el mayor. Mira, eso hizo la mamá. Entonces, al tocar la piel, el patriarca supuso que era su hijo mayor y lo declaró hijo unigénito. Aquí se dice, no hay problema. Sobre el color naranja, pongamos el color celeste para que la gente vote por gana, creyendo que está votando por nuevas ideas. Es el mismo ejemplo. Ahora, ¿va a resultar esto? No tiene que ver con la forma como se le plantea esto a la gente, se le informe a la gente, se le comenta a la gente. Que en la lucha política no ocurre lo mismo que hacen vos en las empresas. No, así está la cosa. Pero lo fundamental y mortal no es exactamente Bukele, es el movimiento político que se está construyendo, el despertar de la gente. Y eso da para la lucha de febrero y para las otras luchas que vienen. Hay que decir que cualquier gobierno que salga de esto va a ser precario, muy precario, porque la dura de la crisis de nuestro país requiere medidas de profundidad y con talento. Muy bien. Aquí ya hay otras, sí, hay otras preguntas aquí. La verdad es que yo tenía algunas ya preestructuradas, pero la gente está haciendo preguntas y le voy a dar prioridad. Ya esta gente, hay gente que nos está viendo en Estados Unidos, en España, en Italia, en El Salvador, en Santa Elena, Usulután, de donde soy. Y hay una ya la respondió, que es acerca del cambio del color de la bandera de Ghana, de naranja a celeste. Hay dos preguntas aquí que se las voy a hacer, se las voy a unir para que haga una sola reflexión. Están saliendo varias noticias. Le voy a juntar dos. Una, ciertamente algunas preguntas se las tendría que hacer a Nayib Bukele, pero cuando lo entrevistemos en su momento la voy a hacer, pero mientras tanto se la transmito a usted, al menos cuál es la percepción que usted tiene sobre algunas ideas o propuestas políticas de Bukele, sobre el combate a las pandillas. Claro, este es un argumento bien amplio, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad y el concepto de seguridad,
pero me están preguntando aquí para que le transmita a usted. ¿Tiene alguna idea, Bukele, sobre cómo tratar el tema de las pandillas y sobre la partida secreta? Ah, qué bueno. Sobre el tema de las pandillas. El tema no es sobre las pandillas. El tema es sobre la guerra social. Esta guerra tiene 30 años de estarse larvando en el seno de la sociedad salvadoreña. Y esta guerra empezó justo cuando termina la guerra civil, cuando se negocia el fin de la guerra civil y se entabla una alianza entre Arena y el recién nacido partido FMLN, porque Washington soñaba con un bipartidismo que no funcionó, porque en nuestro país no hay burguesía. Y al no haber burguesía, pues no hay una lógica de democracia burguesa. ¿Qué es donde funciona? Figuras como el bipartidismo. Ahora, el modelo económico que se aplica en el escenario de este acuerdo fue el neoliberalismo. Brutal, total, absoluto, ciego. No hay que olvidar que el plan que se aplicó en Irak, después que los Estados Unidos invaden Irak, se llamó Remember El Salvador. Miren el nombre, Remember El Salvador. Y lo aplicó en Irak la misma persona que lo aplicó en El Salvador. Y entonces este modelo brutal dejó fuera de la economía, del mercado, de la educación, del trabajo, de la dignidad del presente y del futuro a miles y miles y miles y miles de muchachos y muchachas en el país. Allí se crearon las condiciones para que nacieran las maras. Este es un nombre sociológico, discrecional, que es hasta simpático. La mara es como el muchacho loco, el que no sabe qué hacer. Es como cuando nosotros los guerrilleros, la gente nos decía, los muchachos, es una manera simpática. Pero esa mara desaparece y se convierte en pandilla, que es otra cosa. Y esa pandilla hoy desaparece y se convierte en una fuerza política, militar y económica, dueña del territorio y dueña de un impresionante poder económico financiero, con capacidad militar, operativa, con capacidad de organizar emboscadas y operaciones militares cada vez complejas. Esa es una guerra, pero no es guerra civil, es guerra social, que tiene sus propias características. Bien, ¿y cuál es el pensamiento de Bukele sobre la guerra social y sobre la manera de resolverla? No sabemos. No sabemos. Es bueno que de alguna manera ustedes hagan llegar este planteamiento, porque el abordaje y la solución a la guerra social es a largo plazo. Y esto tiene 30 años. A largo plazo. El gobierno actual ha emprendido desde hace años la política de a sangre y fuego y está fracasando. Está perdiendo la guerra. Es bueno saber qué piensa Bukele sobre esto. Pregúntenselo. Y la otra cosa que me dijiste vos, bueno, están saliendo otras preguntas. Pero sí, sobre el concepto de la partida secreta, que es un tema que se puso de moda en esta semana. Qué buena pregunta. Ocurre que la corrupción no depende de las personas, no depende de los seres humanos, ni depende de la relación de las personas con las cosas, así como lo maneja el artículo 240 de la Constitución. No. La corrupción es un fenómeno estructural que tiene que ver con el poder y el ejercicio del poder.
La Constitución dice, el funcionario es delegado del pueblo y no tiene más atribuciones que las que expresamente le da la ley. Punto. ¿Qué quiere decir delegado? ¿Cuándo yo soy delegado de alguien? Soy delegado cuando yo ejerzo un poder que no me pertenece a mí, sino que me lo ha dado a quien yo estoy representando. El funcionario ejerce un poder ajeno, ajeno. Y este es el corazón del tema. ¿Y quién es el propietario del poder que el funcionario ejerce? La gente. Los teóricos de este asunto del derecho dicen, pero el poder de la gente es jus potentia y el poder del funcionario es jus potesta. Es decir, el poder de la gente está en potencia, pero la gente no lo puede ejercer. Aquí hay trampa. Hay trampa. No lo puede ejercer y es el funcionario el que le ejerce en nombre de. Ojo. Porque ocurre que la gente, y aquí viene la base estructural de la corrupción, la gente no tiene ninguna posibilidad de supervisar, de controlar lo que el funcionario hace en nombre de la gente. Esta es la clave del asunto. Y entonces el funcionario ejerce el poder como si fuera propio. En eso consiste la corrupción estructural, sistémico de todos los estados. Ojo, esto tiene que ver con la naturaleza de los estados. En nuestra Constitución predomina lo que se llama discreción. El funcionario tiene sus funciones, ¿sí? Pero siempre en el texto hay ventanas abiertas y puertas abiertas en virtud de las cuales el funcionario decide y actúa discrecionalmente. El expresidente Tony Saca ha hecho para explicar esto una labor fundamental, histórica, con nivel teórico. Él ha explicado cómo se hace, cómo se hace. Ahora bien, ¿y la partida secreta? Ese es un nombre discrecional. ¿De qué se trata? Que el sistema le conviene el funcionario más corrupto, porque entre más corrupto sea, menos te toca el sistema. Es que si vos querés transformar el sistema, es decir, negarlo y construir un sistema popular, democrático, que trabaje para la gente, vos tenés que ser limpio, honrado, ni una aguja. Estoy diciendo que un funcionario honesto y honrado es enemigo del sistema. Pero si este funcionario es corrupto, se vuelve inofensivo. La partida secreta es una joya en esta explicación que estoy dando. De repente el presidente tiene a su mano 40 o 50, a saber cuántos millones de dólares. Claro. ¿Y para qué? Para corromperlo. Para eso. Eso es lo que hacen todos. Miren ustedes la gente del actual gobierno. Si renunciaron a la partida secreta, no. La usaron. Y un gobierno decente, decente. No estoy hablando de un gobierno de izquierda o de un gobierno revolucionario. No, hombre, decente, aunque sea de derecha. Lo primero que tiene que hacer es renunciar a esa partida secreta. Mira, esto sí lo han hecho. Jamás, nunca. En el caso de Bukele, ese es un gran desafío. Y ojo, todo. Si ganara Bukele, primera cosa que renuncia a la partida secreta. Si no renuncia a la partida secreta, pues ya vos sabés de qué se trata y en qué caballo te han montado. Tu caro. La última pregunta, Roberto. El tema del agua. No queremos dejar pasar esta pregunta. Claro, claro. Es que
Hay dos maneras de ver el agua. Vos podés verlo como una necesidad o podés verlo como un derecho. Aquí hay que saber que nosotros no miramos con los ojos. Los ojos no te sirven para mirar. Nosotros miramos con el cerebro. Esto quiere decir que las miradas de todos nosotros son miradas ideológicas, porque en el cerebro tenemos ideología. Y si vos mirás el agua como una necesidad, entonces viene el mercado y te dice, ¿cómo no? Yo te resuelvo esa necesidad, pero paga. Y todo parece natural. Sobre todo en un país como El Salvador, en donde el Estado desaparece y es sustituido por el mercado. Y eso significa que todo es mercancía. Mira qué tragedia. Todo tiene precio, todo se compra y todo se vende. Y nada tiene valor. En una sociedad de mercado total, como la salvadoreña, estalla el conflicto entre el valor y el precio. Le voy a poner un ejemplo. El café. El café. Hoy el café tiene el mayor valor de su historia, pero tiene el menor precio de su historia. ¿Y cómo es esa lógica? ¿Cómo es esa lógica? Ah, es que en este momento las fincas de café en mi país son el único bosque que mi país tiene. Y si desaparecen las fincas de café, se acabó mi patria. Es decir, que el café tiene hoy mayor valor que nunca antes, pero no tiene precio. No tiene precio. Ahora bien, ¿y el agua? El agua tiene el mayor valor de su historia. Nosotros dependemos del río Lempa. Y el río Lempa se está muriendo. Ojo, ningún gobierno ha pensado en una comisión de notables que estudien el río Lempa, así como hicieron los europeos hace años con el Rin. Nadie. ¿Qué va a pasar cuando ese río muera? ¿Para dónde nos vamos a ir? Ya claro, ¿para dónde nos vamos a ir? Ahora bien, si vos pensás que el agua es un derecho, otra cosa. ¿Qué es un derecho? Uno puede definir el derecho como un interés jurídicamente protegido. Derecho es un interés jurídicamente protegido, un interés. ¿Y qué es un interés? Un interés es una necesidad organizada. A la base de un interés hay una necesidad. Claro. Y esa necesidad es organizada ideológicamente, filosóficamente, políticamente, en todo sentido. Los intereses. Bien, yo tengo derecho al agua. Tengo derecho. Si yo tengo derecho, la puedo exigir al Estado. Sabemos que el Estado en El Salvador ha desaparecido y ha sido sustituida por el mercado. ¿Cómo no? También sabemos que en El Salvador el agua ha sido privatizada ya desde hace largos años. Y que la pelea es por desprivatizar el agua. Pero eso requiere recuperar al Estado. En este tema del agua, se nos va por el caño del agua la factibilidad de país que nosotros tenemos. Y esa es una extraordinaria debilidad, hasta militar. Hasta militar. Si vos ves agua, ¿de qué industria hablas? ¿De qué agricultura hablas? ¿De qué biodiversidad hablas sin agua? Y si no tenés biodiversidad, ¿de qué agua hablas?
Esta es la lógica. Y esta es una pelea a muerte, no la podemos perder. No lo olviden, para finalizar este tema, Honduras es el país geopolíticamente más importante para nosotros. Pónganle atención. Muy bien, Y esa muy es la bien, última, ¿verdad? excelente. Sí, están saliendo más preguntas, no sé de su tiempo, porque la gente Ya, me sigue preguntando y es una entrevista, un vídeo que va a quedar y va a caminar por varios lados. Claro, hay preguntas vale. genéricas, por ejemplo, ¿de qué lado está? ¿A quién apoya? Bueno, usted ya lo explicó, que está del lado de la gente, ¿no? Yo estoy con Apoya la gente, al apoyo a pueblo la que gente, lucha. seguro. Exacto. Bueno, agradecerle, Dagoberto, por su valioso tiempo. Un último mensaje que nos quiera enviar a la diáspora salvadoreña en Europa. Un abrazo a todos los salvadoreños en Europa. Cultiven la relación entre ustedes y la unidad entre ustedes. Y no lo olviden que solo tenemos una patria. Y la relación con esa patria es de vida o muerte. Que vos solo valés en tu patria. Fuera de ella sos emigrante. Fuera de ella. Y ahí donde ustedes están, han de estar muy cerquita, con el corazón cerca del hogar de la patria, sabiendo de la patria, aprendiendo allí cosas al servicio de esta patria. Cuando uno está afuera, está en un buen lugar para ser muy patriota. Y estoy hablando de la patria del pueblo. Los banqueros tienen otra patria. Los grandes terratenientes tienen otra patria. Hablo de la patria de nosotros. La patria de la gente que tiene que salir de su casa para ganarse la vida con dignidad en otra parte. De esa patria, a esa patria están comprometidos ustedes. Y yo estoy seguro que no van a fallar. Un abrazo a todos. Cuídense de esos fríos y también cuídense de esos calores. Échense Big Vaporú si hay mucho frío allí. Y abríguense. No tomen mucho vino. No sé qué es lo que tomas vos allí, Sanders. Vino, ¿verdad? El vino es necesario. El vino es necesario. Pues. Miren este cómo defiende el vino. Sí, sí. Un Ustedes no abrazo tienen fuerte. ron. No, Abrazo pero para todos. llega de México. Un fuerte abrazo del Bye. Heraldo. Gracias.